te invito a descubrir cómo una nación sin salida al mar podría convertirse en un gigante económico antes de lo que crees. Aislado geográficamente, Paraguay ha permanecido en un segundo plano, pero guarda un as bajo la manga que el mundo empieza a valorar como nunca. El agua dulce. A simple vista, carecer de costa parece un lastre insalvable. Mientras la mayoría de los intercambios internacionales viajan en enormes buques por los océanos, Paraguay y su vecino Bolivia confían en ríos navegables para llevar sus mercancías al Atlántico. Esta dependencia obligó durante décadas al país guaraní a contentarse con embarcaciones de calado moderado y rutas fluviales limitadas. Sin embargo, todo está a punto de cambiar. Paraguay se alza en medio de una de las zonas más ricas en recursos naturales de Sudamérica. Ríos caudalosos, lagunas infinitas, pantanos que albergan biodiversidad, selvas tropicales y extensas sabanas. Bajo esa superficie yacen minerales como la caliza, la arcilla, el yeso, el manganeso y el hierro, explotados en pequeñas proporciones, pero con un enorme potencial de crecimiento. En la superficie, su fortuna se expresa en campos fértiles donde la soya, el maíz y la carne de vacuno encabezan las exportaciones. Junto con la electricidad, estos productos representan cerca del 70% de lo que Paraguay vende al extranjero. Pero, de entre todos estos bienes, hay uno que brilla con luz propia: el agua dulce. Gracias a un abundante sistema fluvial y al acuífero guaraní, uno de los más grandes del planeta, Paraguay posee reservas que ningún otro país de la región puede igualar. Mientras en muchas partes del mundo las sequías extremas agotan ríos y ponen en jaque a ciudades enteras, aquí los caudales se mantienen constantes y se proyectan como un recurso estratégico. Ese líquido precioso no solo sacia a la población y sostiene la agricultura, es también la materia prima que podría atraer inversiones millonarias para su gestión responsable. Los ríos Paraguay y Paraná, las verdaderas arterias del país, discurren de norte a sur, desembocando en el Río de la Plata. En gran parte de su recorrido son navegables y sirven para conectar el corazón del continente con el mar. El Paraguay, con sus 2.695 kilómetros, permite a embarcaciones con hasta 3 metros de calado transportar toneladas de mercancía. De hecho, el puerto fluvial de Villeta, al sur de Asunción, es hoy la principal boca de salida para granos, minerales y otros productos. Este cauce fluvial es tan vital que enlaza a Paraguay con el mundo y también a Bolivia, país que carece de litorao. Gracias a estas corrientes, ambas naciones evitan el cerrojo comercial que supondría carecer de salida al océano. Además, la integración natural de estos ríos constituye la columna vertebral del Mercosur, permitiendo el intercambio con Argentina, Brasil y Uruguay sin depender únicamente de carreteras o ferrocarriles. Por su parte, el río Paraná, que nace en Brasil y forma frontera con Paraguay durante casi 200 kilómetros, desplaza un caudal impresionante de 16.000 metros cúbicos por segundo. En su curso más cercano a Paraguay, se encuentran las célebres represas de Itaipú y Yacyretá, joyas de la ingeniería que aprovechan cada salto de agua para generar energía. Yacyretá, cuyo nombre en guaraní significa lugar donde brilla la luna, tiene 20 turbinas capaces de producir 20.000 gigavatios hora al año, pero el récord lo ostenta Itaipú Binacional, levantada entre Brasil y Paraguay. Al inaugurarse en 1984, fue la planta hidroeléctrica más grande del mundo y hoy sigue cubriendo cerca del 17% de la demanda eléctrica de Brasil y más del 70% de la de Paraguay. Con semejante capacidad, la energía de Itaipú podrían abastecer a Argentina entera durante un año y mantener a Paraguay funcionando por más de una década. Es precisamente este exceso de electricidad lo que está atrayendo a inversores interesados en industrias de alto consumo energético, desde fábricas de aluminio hasta centros de datos de enorme envergadura. Pese a que su población no supera los 7 millones de habitantes, con una densidad de apenas 18 personas por kilómetro cuadrado, las autoridades guaraníes trabajan en proyectos para profundizar canales y construir nuevos puertos fluviales. La idea es que barcos de mayor calado puedan moverse con facilidad, abriendo las puertas a exportaciones más baratas y masivas. Paralelamente, se están sentando las bases para gestionar el agua como un bien estratégico. Iniciativas de cooperación internacional estudian la posibilidad de exportar agua embotellada
y también de crear polos tecnológicos asociados al tratamiento y desalinización de otros recursos hídricos. El fin es claro: convertir la abundancia natural en un motor de crecimiento sostenible y en una palanca para atraer capital extranjero. Si todas estas piezas encajan, los analistas coinciden en que Paraguay podría escalar puestos en la lista de economías emergentes, dejando atrás la etiqueta de país aislado y pobre. Proyectos de infraestructura, alianzas público-privadas y una visión de futuro basada en la gestión inteligente de sus ríos y acuíferos serían el combustible definitivo. Y aunque hasta ahora la falta de litoral pareció una condena, hoy esa misma condición empuja a Paraguay a explotar sus ventajas únicas. Al apostar por el agua y la energía, la antigua perla virgen de Sudamérica podría convertirse en la gran sorpresa económica de los próximos años. ¿Te imaginas que la franja fronteriza entre Texas y Tamaulipas, ese territorio sin costa alguna, sea en 2025 el motor económico de todo Norteamérica? Desde Laredo, Texas, te invito a descubrir cómo una región que parece olvidada por los grandes puertos marítimos podría convertirse en un gigante gracias a un recurso que hoy se mira con otros ojos: el agua dulce y la energía que de ella se desprende. A simple vista, carecer de acceso directo al océano parece un lastre insalvable. Mientras la mayoría de las mercancías cruzan el continente en barcazas por ríos profundos o en enormes buques por el mar, esta franja solo contaba hasta hace poco con carreteras polvorientas y líneas de tren que serpentean hacia el interior. Pero la vista cambia cuando entiendes que aquí, donde corre el río Bravo, o Río Grande, emerge un sistema fluvial capaz de mover toneladas de carga si se invierte en canalización y dragado. Las autoridades ya trabajan en profundizar los brazos navegables, de modo que embarcaciones con más de 5 metros de calado puedan atravesar de sur a norte sin escalas interminables. Bajo la superficie de esa extensa llanura se encuentra el Valle del Hueco, un acuífero inmenso que guarda agua desde hace millones de años, en una época en que el mundo combate sequías extremas y los ríos se secan. Esta reserva subterránea mantiene un nivel estable, suficiente para abastecer a ciudades enteras y a la agricultura de la región. Gracias a ella, en los campos cercanos florece el maíz y el sorgo, prosperan los olivares y pastorean rebaños de reses que luego se exportan al resto del país y a Estados Unidos. Pero lo más valioso aún está por llegar. Sobre esas corrientes del río Bravo se han levantado dos grandes presas: la presa Falcon, a unas 2 horas de Laredo al sur, y la presa Amistad, más cerca de Del Río. Ambas aprovechan el salto de agua para generar electricidad sin emisiones. Juntas, podrían cubrir buena parte del consumo de Nuevo León y de Texas si se modernizan las turbinas y se amplían las líneas de transmisión. Hoy ya atraen fábricas de aluminio, plantas de pellets de hidrógeno y centros de datos que requieren energía ininterrumpida las 24 horas del día. Esa electricidad barata y limpia se traduce en empleos, infraestructura y una nueva identidad para la región, la de un clúster industrial verde. Imagina que pasas por el puerto fluvial de Roma, en Texas. Allí, camiones descargan sacos de grano y piezas metálicas. Grúas gigantes levantan contenedores que bajan a barcazas dispuestas a surcar el río hasta el Golfo de México. Una vez allí, el cargamento se transborda a barcos oceánicos rumbo a Europa o Asia, sin necesidad de pasar por la congestión de Houston o Laredo. Esa logística fluida reduce costos y tiempos y convierte a este corredor en una alternativa real al tráfico terrestre, tan lento en temporada de lluvias o nevadas. Pero la verdadera revolución está en el impulso al hidrógeno verde. Con el agua del acuífero y la energía de las presas, se instalan electrolizadoras que separan el hidrógeno del oxígeno sin emitir nada contaminante. Ese gas limpio se comprime y se vende a plantas químicas, refinerías y hasta empresas de transporte que buscan quemar hidrógeno en vez de diésel. En menos de un año, ya hay proyectos de gran escala que prometen producir decenas de miles de toneladas de hidrógeno al año, convirtiendo a esta zona en el mayor exportador de combustible del modelo cero emisiones en todo México y el sur de Estados Unidos. A un costado de la frontera, en Nuevo Laredo, empresarios mexicanos y estadounidenses se asocian para embotellar agua pura y enviarla a California, Arizona y al corazón industrial de Texas.
Es un agua que sale de los pozos a las 8 de la mañana, fría y libre de sedimentos, lista para saciar la sed de millones de personas. Paralelamente, se prueban plantas de desalación junto al Golfo, con la idea de inyectar agua tratada de regreso al acuífero, cuando la demanda sea tan alta que ponga en jaque el nivel subterráneo. La innovación cruza fronteras. Universidades de Monterrey y San Antonio trabajan juntas en laboratorios de tratamiento de agua. Allí, ingenieros prueban membranas capaces de filtrar hasta el 100% de sales y químicas indeseables. También diseñan sistemas de riego de precisión, valiosos para los agricultores de Coahuila y Texas, que desean maximizar la cosecha con la mitad del agua que usaban hace solo 5 años. Esa tecnología acaba exportándose luego a zonas áridas de África y Medio Oriente, transformando así el conocimiento fronterizo en un producto de exportación intangible. Mientras tanto, las autoridades municipales licitan la construcción de nuevos muelles en el río para cruceros fluviales turísticos. Imagínate un paseo que parte a las 10 de la mañana desde Laredo, cruza a Nuevo Laredo y remonta el cauce hacia las montañas de Tamaulipas, con paradas en antiguas haciendas restauradas donde se degusta tequila artesanal y se oyen leyendas de vaqueros. El turismo de naturaleza florece, caminatas al amanecer junto a pastizales, rutas en kayak por afluentes tranquilos y noches bajo un cielo plagado de estrellas, sin contaminación lumínica. Esa oferta eleva los ingresos del sector servicios y genera empleos para guías, chefs y artesanos. En el plano regional, el corredor del río Bravo se integra con el corredor logístico del Golfo, permitiendo la conexión directa con puertos como el de Altamira y el de Coatzacoalcos, en México, y con Brownsville y Houston, en Estados Unidos. Así, un tractocamión que sale a las 3 de la tarde de Monterrey puede llegar en menos de 24 horas a un barco que zarpe con destino a Rotterdam. La clave está en la combinación de vías fluviales, carreteras inteligentes y ferrocarriles electrificados, unidos por centros de distribución dotados de inteligencia artificial para predecir la demanda y optimizar rutas. Todo esto sucede con una población cercana a los 3 millones de habitantes en la zona binacional, un número que ha crecido de manera moderada gracias a la atracción de empleos de calidad. Con apenas 90 habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad no presiona la infraestructura y permite mantener amplios espacios verdes. Los planes de ordenamiento contemplan corredores ecológicos a lo largo del río, con humedales restaurados y reservas que protegen la flora y fauna local, como el águila real y la nutria norteamericana. Los analistas financieros ya hablan de un milagro del río Bravo, una historia que demuestra que la falta de costa no es una condena si se aprovechan bien los ríos, los acuíferos y las fuentes de energía renovable, proyectos público-privados, tratados de libre comercio y una visión a largo plazo convergen para dar forma a una región que trasciende la frontera política. Y aunque las antiguas fronteras se dibujaban con muros y aduanas, hoy se funden en puentes de acero, circuitos eléctricos y redes de fibra óptica, construyendo una nueva identidad compartida. Si todas estas piezas encajan, en 2025 este pedazo de Norteamérica podría aumentar su Producto Interno Bruto al nivel de las grandes potencias. El transporte fluvial se consolida, las exportaciones de hidrógeno verde crecen mes a mes y el agua embotellada se convierte en uno de los principales objetos de exportación. Las inversiones en centros de datos aseguran la capacidad de procesamiento necesaria para controlar cientos de miles de sensores que regulan el flujo de agua y la producción de energía. Y mientras el mundo observa, esta franja sin costa podría enseñar al planeta que en el siglo XXI el recurso más valioso no está en el oro ni en el petróleo, sino en... Y mientras el mundo observa, esta franja sin costa podría enseñar al planeta que en el siglo XXI el recurso más valioso no está en el oro ni en el petróleo, sino en el agua y su energía. Imagina que al amanecer, a las 6 de la mañana, pescadores de San Carlos, en Tamaulipas, recogen sus redes junto al muelle recién inaugurado. No llevan solo peces, también suben a bordo contenedores llenos de agua ultrafiltrada, lista para enviarse a Houston, Dallas o incluso a Chicago. Esa misma agua, bombeada con energía limpia, nutre invernaderos de jitomate tardío en el Valle de San Fernando, haciendo posible que en pleno invierno lleguen tomates frescos al resto de México. A mediodía, a la 1 de la tarde,
un autobús eléctrico parte desde el centro de Nuevo Laredo, rumbo a una planta de electrolisis en la orilla del Bravo. Dentro, ingenieros mexicanos y tejanos revisan paneles de control que indican la producción de hidrógeno verde. No hablan de cifras complejas. Simplemente se alegran de que cada kilogramo de ese gas sustituya al carbón para calentar hornos en Monterrey o abastecer camiones de reparto en San Antonio. Al bajar en la estación, los operadores conectan cilindros gigantes en un vagón que pronto se unirá a un tren eléctrico en Laredo. La idea es que, antes de la puesta de sol, ese mismo tren cruce a Veracruz, donde el hidrógeno alimentará una refinería sin emitir humo. A media tarde, a las 3 de la tarde, la plaza principal de Ciudad Victoria se llena de sonrisas y música. Emprendedores locales muestran prototipos de filtros de agua portátiles, desarrollados con nanotubos de carbono, pero explicados como simples pajillas de alta tecnología. Al frente de un pequeño escenario, una científica de la Universidad de Texas en El Paso cuenta cómo esos dispositivos pueden purificar el agua de pozos abandonados en zonas montañosas de Coahuila. Familias enteras se acercan, tocan los prototipos y sueñan con llevarlos a sus ranchos cimarrones, donde el ganado necesita fuentes limpias cada vez más difíciles de hallar. Cuando el reloj marca las 7 de la noche, luces verdes iluminan las turbinas de la presa Amistad. Un tour nocturno permitido por las autoridades invita a turistas de Nuevo León y Arizona a subir en una pasarela que cruza a mano derecha el paso del río. Un guía local relata viejas leyendas de indios coahuiltecos que navegaban estas aguas hace siglos, mientras al fondo se escucha el murmullo constante de la electricidad en marcha. Al caer la luna, las luces reflejadas en el cauce hacen brillar la superficie como un espejo. Es un espectáculo que une pasado y futuro, tradición y tecnología. En la costa del Golfo, en el puerto de Brownsville, la aduana ha instalado sensores de salinidad que alimentan un sistema de riego inteligente. A las 10 de la mañana, esa red detecta una ligera variación en la composición del agua que proviene de una compuerta recién instalada en Matamoros. La inteligencia artificial envía una alerta a agricultores de camote y chile poblano. Deberán ajustar la frecuencia de riego para evitar acumulación de sales. Pocos minutos después, un dron agrícola sobrevuela los surcos, aplica las correcciones necesarias y envía datos en tiempo real al celular de un ingeniero que disfruta de su segunda taza de café. En San Miguel de Allende, convertida en un punto de escala cultural, galerías y cafés exhiben fotografías de barcazas que surcan el Bravo con vagones de hidrocarburos verdes. A las 4 de la tarde, un colectivo de artistas organiza un paseo en velero eléctrico por la desembocadura de la presa Falcon, donde entre canciones folclóricas y poesía fronteriza se reflexiona sobre el agua como frontera viva. La palabra agua se repite como un mantra. Sin ella no habría campo, sin ella no habría industria, sin ella no habría vida. Una familia de Edimburgo, Texas, se asoma a sus vidrios inteligentes a las 6 de la tarde. Esos cristales regulan la temperatura dentro del hogar y almacenan energía solar para alimentar bombas que extraen agua tratada del acuífero. Los niños ven por la ventana cómo, al anochecer, los reflectores del nuevo muelle de los tomates proyectan haces de luz sobre los remolcadores. Esa estampa futurista contrasta con el silencio del rancho de al lado, donde un abuelo aún usa una vieja bicicleta para llevar agua a un bebedero de cabras, pero pronto podrían conectarlas a un pequeño generador eólico que despierte sonrisas y limpie el aire. A la medianoche, los centros de datos de Laredo, ubicados en naves industriales reconvertidas, siguen trabajando a máxima potencia. Las máquinas están refrigeradas con agua recirculada de los pozos profundos. El calor residual se canaliza hacia invernaderos de fresa en llera de canales. Ingenieros bilingües se comunican con servidores en Silicon Valley y Shenzhen, monitoreando en tiempo real el flujo de información que hace posible controlar cada planta, cada dron, cada compuerta. El sonido constante de los ventiladores recuerda que, incluso en la oscuridad, nada se detiene en esta región que aprendió a usar el río como columna vertebral. Al amanecer siguiente, a las 5 de la mañana, un convoy de camiones se prepara en Camargo para cruzar el puente internacional. Transportan turbinas usadas, reparadas en una fábrica de Matamoros y listas para instalarse en parques eólicos más al sur, en Veracruz.
Todo el recinto está animado por radios comunitarias que transmiten mensajes en español y en inglés. Hablan de software libre para optimizar sistemas de bombeo y de becas para jóvenes ingenieros que estudian ciencias del agua. Es un coro de voces que muestra cómo una región puede unir lo local con lo global sin perder su identidad. La clave de este relato no está en teorías complicadas, sino en historias cotidianas. En cada granja hay una familia que estudia el nivel del agua en su celular. En cada taller hay un técnico que ajusta una válvula con un pedazo de tubo reciclado. En cada escuela hay un niño que aprende una canción sobre el río y sueña con navegarlo en barco solar. Y en cada muelle, un pescador o un transportista sabe que, sin ese líquido invisible, ninguna de estas transformaciones habría sido posible. El resultado es un mosaico de iniciativas que, aunque parecen aisladas, forman un sistema integrado. Carreteras inteligentes, redes ferroviarias eléctricas, muelles fluviales, plantas desalinizadoras, presas modernas y acuíferos protegidos. Todo conectado por fibra óptica y alimentado por energía limpia. El motor no es un solo combustible, sino la combinación de agua, electricidad y conocimiento compartido. Y mientras los primeros rayos del sol se asoman sobre las riberas, la región despierta con un aliento renovado. No es solo la promesa de un futuro próspero, sino la prueba de que incluso un territorio sin mar puede ser puerto para las ideas más innovadoras. Aquí, donde el Bravo dibuja una frontera líquida, la riqueza fluye con cada gota y cada vatio generado, demostrando que en el presente y en el mañana, el verdadero capital no es tierra ni mar, sino ese recurso que nacía en el cielo y corre por nuestros ríos sin pedir permiso. ¿Te imaginas que la región fronteriza entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, se convierta antes de lo que piensas en el corazón económico de Norteamérica? Olvida la idea de que la falta de costa condenas a un territorio al olvido. Aquí, donde corre el río Bravo, brota un recurso que cambiará el juego, el agua y la energía que de ella nace. A primera hora de la mañana, a las 6 en punto, el sol apenas roza el horizonte cuando Ana, productora de cítricos en los huertos de Ciudad Guadalupe, Victoria, abre las válvulas de riego. Gracias a un sistema inteligente, sabe que hoy el pozo subterráneo del Valle del Hueco tiene un nivel óptimo. No hay cálculos complicados. Basta con una pantalla que le dice riego activado o riego en espera. Con cada gota, sus naranjos beben justo lo necesario, sin desperdiciar ni una sola. Ese agua, fresca y pura, proviene de un acuífero tan antiguo como el tiempo. Cuidado ahora para que nunca se agote. A las 8 de la mañana, en el puerto fluvial de Roma, Texas, ya se ve movimiento. Camiones descargan sacos de grano y piezas de maquinaria que bajan con grúas a barcazas preparadas para surcar el Bravo hasta el Golfo de México. En lugar de atascos en la autopista, el camino fluye por el río, el costo de transporte se reduce, el tiempo de entrega se acorta y mercancías que antes tardaban días en llegar a un barco oceánico, ahora tardan horas. Una vez en el Golfo, el mismo cargamento navega sin escalas a Europa o Asia. A las 10 de la mañana, los ingenieros de la planta de electrolisis del Carrizo revisan los medidores. Allí se produce hidrógeno verde usando electricidad limpia de las presas Falcon y Amistad y agua del acuífero. Cada kilogramo de ese gas reemplaza al carbón en hornos industriales de Monterrey y abastece flotillas de camiones de reparto eléctrico. Gracias a esa energía, los tractocamiones que antes quemaban diésel ahora emiten solo vapor de agua. A la 1 de la tarde, en un restaurante de la zona centro de Nuevo Laredo, un grupo de empresarios mexicano-estadounidenses conversa mientras disfruta de tacos de barbacoa. Hablan de una nueva fábrica de sensores de agua que se ubicará en un parque industrial cercano. Esos aparatos, del tamaño de una cajetilla de fósforos, miden en tiempo real la calidad del agua y envían alertas a celulares si detectan sales o contaminantes. La idea es instalarlos en granjas de Coahuila y ranchos de Texas. Así, nadie se preocupa por la salud del ganado ni por la salud de sus propios hijos. A las 4 de la tarde, un autobús eléctrico recorre la ribera del Bravo, del lado tamaulipeco, llevando a visitantes a un sendero ecológico. Allí, guías locales cuentan cómo hace un siglo estos parajes estaban cubiertos por bosques de mezquites. Ahora, gracias a proyectos de reforestación, regreso de humedales y protección de especies,
Ágil, nutrias y garzas vuelven a por anidar en las orillas. En el recorrido, el narrador menciona que cada paso sobre el suelo estabilizado ayuda a filtrar el agua antes de que regrese al río. Un tributo de la naturaleza para mantener viva la corriente. A las 6 de la tarde, el muelle de San Carlos se ilumina con luces cálidas. Un tour náutico parte en pequeños barcos solares que apenas hacen ruido. En cubierta, los pasajeros escuchan historias de antiguos vaqueros que cruzaban la frontera, remontando el río Bravo con barcazas rudimentarias. Hoy, esa misma ruta sirve para llevar turistas a fincas con viñedos experimentales, donde se cultivan uvas resistentes a la sequía, regadas con agua purificada por membranas de última generación. Al caer la noche, el reflejo de las estrellas se mezcla con los faros de las embarcaciones y el silencio de la corriente se convierte en un espectáculo hipnótico. A las 8 de la noche, la presa Amistad ofrece visitas nocturnas. Los turistas suben por una pasarela iluminada y ven las enormes puertas de compuerta abiertas, dejando caer el agua en cascada. Un guía explica que cada gota que baja mueve turbinas capaces de generar electricidad para llenar hogares de Nuevo León y Texas. La energía sobrante se destina a granjas de insectos comestibles, donde gusanos de harina se crían con temperaturas controladas y se alimentan de residuos agrícolas. De allí sale una proteína limpia para la industria alimentaria. A las 10 de la noche, los centros de datos de Laredo zumban con actividad. Dentro de naves industriales recuperadas, servidores intercambian información con Silicon Valley y Tokio. Todo se enfría con agua recirculada de pozos profundos y con el aire nocturno, lo que reduce el consumo eléctrico. El calor residual se canaliza a invernaderos de fresa en Jaumave, donde la temperatura constante permite cosechas continuas sin usar combustibles fósiles. A la medianoche, en el laboratorio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un equipo mixteco prueba filtros portátiles para purificar agua de lluvia. Son sencillos de usar. Basta con llenar un recipiente, girar una palanca y obtener agua lista para beber. La idea es que en rancherías lejanas, donde los camiones cisterna tardan en llegar, estas unidades garanticen salud y ahorren costos. Cuando un estudiante vierte agua transparente en un vaso, todos sienten que han dado un paso más hacia la independencia hídrica. Mientras tanto, en el cruce internacional de Presidio-Ojinaga, un convoy de camiones transporta turbinas usadas, reparadas en Matamoros. Van rumbo a un parque eólico en Chihuahua, donde se instalarán junto a las nuevas líneas eléctricas que conectan con Laredo. Esa energía compartida fortalece la cooperación binacional. Cada kilovatio se convierte en un puente invisible que une dos economías. A las 2 de la mañana, en el rancho El Milagro, a unos kilómetros de Piedras Negras, Juan, un ganadero de tercera generación, ajusta un pequeño aerogenerador portátil. No es más grande que una carretilla, pero produce electricidad para una bomba de agua que alimenta a sus vacas. Enciende las luces del corral y sonríe. El proyecto piloto demostró que un microrreactor eólico y solar basta para automatizar bebederos y garantizar que el ganado no pase sed ni en la sequía más intensa. Al amanecer siguiente, a las 5 de la mañana, en el puente internacional de Brownsville-Matamoros, camiones cisterna cargan agua ultrafiltrada para enviarla a las ciudades de Arizona. El agua viaja en contenedores especializados que preservan su pureza. Todo el proceso está digitalizado. Los productores conocen en tiempo real la calidad del agua, la ruta del transporte y la hora estimada de entrega. Eso reduce pérdidas y evita disputas aduaneras. En El Paso, Texas, un grupo de empresarios ya diseña un centro de formación para jóvenes técnicos en gestión del agua. El objetivo es que los egresados dominen desde la instalación de sensores en tuberías hasta la programación de drones que inspeccionan represas. Esa mano de obra especializada atraerá nuevas inversiones, desde plantas de tratamiento hasta fábricas de válvulas inteligentes. Por su parte, en Monterrey, el clúster químico analiza usar hidrógeno verde importado desde el Bravo para su producción industrial. De esta forma, se descarbonizan procesos que antes dependían del gas natural y se reducen emisiones de dióxido de carbono. El hidrógeno llegará en trenes eléctricos a través del corredor ferroviario que une la frontera con el Golfo de México. Cada vagón llevará cientos de kilogramos de gas comprimido, listo para alimentar refinerías y plantas de fertilizantes. En Reynosa,
Un proyecto piloto convierte algas cultivadas en canales laterales del río en biocombustible. La idea surgió en un taller de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas. Hoy, las cubetas de algas fermentan en tanques y luego, tras un proceso sencillo, se usan como combustible para barcazas y para alimentar generadores. Todo el residuo es fertilizante para cultivos de sorgo, cerrando el ciclo sin residuos. Al mediodía, a la 1 de la tarde, en la plaza principal de Del Río, Texas, artesanos y artesanas muestran botellas de agua mineral etiquetadas con diseños que narran la historia de sus pozos ancestrales. Las botellas se envían a restaurantes de Austin y Chicago, donde los consumidores pagan un plus por conocer la procedencia exacta del agua. Cada etiqueta incluye un código que, al escanearlo, muestra mapas del acuífero y fotografías de los artesanos en su trabajo. Al caer la tarde, a las 7 en punto, los muelles de San Fernando se llenan de pesca sostenible. Pescadores de la cooperativa local levantan jaulas flotantes llenas de tilapia y bagre. La crianza controlada evita la sobreexplotación del río y genera empleo para jóvenes que antes migraban en busca de oportunidades. Los peces se procesan en frigoríficos impulsados por energía solar. El empaquetado es biodegradable. Cuando el sol se oculta, la región no duerme. Las luces de los centros de datos, las lámparas de los muelles y los focos de las presas brillan como luciérnagas tecnológicas. El canto de los grillos se mezcla con el zumbido de los ventiladores, recordando que aquí, donde el río hace de frontera, también dibuja posibilidades infinitas. Este relato muestra que la verdadera riqueza no está en tener mar, sino en saber usar el agua que corre bajo tierra y sobre la superficie. Con cooperación binacional, tecnología accesible y una visión puesta en el bienestar colectivo, la franja entre Tamaulipas y Texas se alza como un ejemplo vivo. Un territorio sin costa que se convierte en puerto de ideas, de energías limpias y de frutos sostenibles.